Podría decir que solo empeoraría la situación. Cada palabra picaba como si estuviera grabada con una cuchilla, cortando los últimos hilos del frágil vínculo de nuestro matrimonio. Durante años, creí que habíamos construido algo resistente. Sin embargo, ahora, de pie en medio de nuestra una vez alegre cocina, me di cuenta de que la base de nuestra relación era tan frágil como los bordes quemados de la tostada que había hecho esa mañana. Sabes, Jack, siempre he hecho todo lo posible, murmuré, luchando por mantener una voz firme en medio de la tormenta de su descontento. Mis dedos se apretaron alrededor del paño de cocina, la tela un pobre escudo contra sus duras palabras. ¿Tú mejor? Jack se burló, sus cejas entrelazadas de frustración. A veces, lo mejor de ti no es lo suficientemente bueno. Y francamente, estoy cansado de conformarme. Acomodándose. La palabra resonó en mi mente, reverberando con cada latido del corazón. Lo había escuchado expresar insatisfacción antes, pero nunca con tanta crueldad. Miré el reloj, anotando la hora. Era tarde, demasiado tarde para el tipo de conversación que podría llevarnos de regreso a días más apacibles. Quería decírselo entonces, revelar el gran secreto que había estado guardando desde que supimos de la herencia. Los 5 millones de pesos no fueron solo una ganancia inesperada, vino con cuerdas que podrían desentrañar todo lo que esperaba. Sin embargo, me contuve, temeroso de que, en su estado actual, la verdad solo alimentara su ira en lugar de extinguirla. En cambio, me concentré en calmar el temblor en mis manos. Jack, si no estás contento, podemos hablar de ello, hablar de verdad. No así, no con acusaciones y enojo. Jack hizo una pausa, con los ojos entrecerrados como si estuviera tratando de descifrar si yo era genuino o simplemente lo estaba aplacando. El silencio se extendía entre nosotros, tenso como un alambre. Hablar, finalmente murmuró, casi para sí mismo, como si la idea fuera extraña. ¿Qué queda por decir, en realidad? Su mirada se desvió, aterrizando en un punto distante sobre mi hombro. Seguí su mirada, solo para encontrar el entorno familiar de nuestro hogar. Las fotos en la repisa de la chimenea parecían burlarse de mí con sus sonrisas congeladas. ¿Cuántas veces nos habíamos parado allí mismo, sonriendo a la cámara, fingiendo que el encuadre podía encapsular nuestra felicidad? Cuando Jack se dio la vuelta, con sus movimientos rígidos y abruptos, me di cuenta de que se trataba de una encrucijada. El aire estaba lleno de verdades tácitas y restos de discusiones pasadas que perduraban como el tenue olor a humo después de un incendio. Necesitaba decidir si enfrentarlo con la realidad de la herencia o continuar soportando su frialdad mientras planeaba mi próximo movimiento. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, Jack ya se dirigía hacia la puerta, con los pasos pesados, cada uno resonando como el martillo de un juez declarando un veredicto silencioso. En ese momento, entendí que, independientemente de lo que deparara nuestro futuro, el viaje allí estaría plagado de algo más que los fantasmas de nuestro pasado compartido. Requeriría enfrentar verdades que ninguno de nosotros podría estar listo para enfrentar. Sí, pero sabía que tenía que hacerlo. El tono era agudo, atravesando el silencio y mi ensoñación. Extendí la mano temblorosa y me llevé el auricular al oído. Hola. Mi voz era frágil, un marcado contraste con la confianza habitual que solía encarnar. La voz del otro lado era suave, casi vacilante. Mamá, soy Sophie. Y necesitaba hablarte sobre el testamento del abuelo. Hice una pausa, mi corazón dio un vuelco. Las palabras de Sophie fueron como un salvavidas arrojado a través del turbulento mar de mis pensamientos. Sí, Sophie, ¿qué pasa? Lo logré, mi voz se estabilizó con cada palabra. Hay algo sobre la herencia que papá podría no haberte contado, continuó, con la voz entrecortada por la preocupación. Abuelo, hizo algunos cambios de última hora. Estaba preocupado por el comportamiento reciente de papá y no quería que todo le llegara automáticamente. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. ¿Los cambios de última hora?
Eso debe haber sido lo que Jack descubrió, lo que podría explicar su repentina dureza y desapego. ¿Qué tipo de cambios, Sophie? Él lo dividió, mamá, dijo, con un toque de alivio en su voz como si compartir la carga disminuyera su peso. Parte de la herencia es para mí y también hay una porción para ti. El abuelo quería asegurarse de que te cuidaran, especialmente considerando cómo han sido las cosas entre tú y papá. Mi mente se tambaleó con esta nueva información. El comportamiento de Jack, su repentino desdén, podría ser su frustración por no controlar toda la herencia como podría haber anticipado. La revelación me sacudió, pero también me armó de una sensación de claridad. Esta era la pieza faltante del rompecabezas para comprender el repentino cambio de comportamiento de Jack. Sophie, gracias por decírmelo, dije, con la voz más firme ahora. Necesitamos discutir esto más a fondo. ¿Puedes venir mañana? Deberíamos mirar los documentos juntos. Estaré allí, mamá. Lo resolveremos, ¿de acuerdo? La seguridad de Sophie fue reconfortante. Después de colgar, me senté de nuevo en la habitación con poca luz, dejando que el tumulto de emociones se asentara dentro de mí. La sensación de traición persistió, pero también surgió una chispa de determinación. Las acciones de Jack fueron impulsadas por la codicia y la insatisfacción, estimuladas por los cambios en la voluntad. Pero ahora, armada con la verdad y el apoyo de mi hija, sentí una fuerza floreciente. Mientras consideraba mis próximos pasos, el peso de las palabras y acciones de Jack aún flotaba pesadamente en el aire. Pero debajo de todo, había una nueva determinación de enfrentar lo que se avecinaba. El camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentarlo de frente, ya no solo un obstáculo en el plan de otra persona, sino un jugador clave por derecho propio. Cuando Jack terminó la llamada, los fragmentos de mis ilusiones destrozadas sobre nuestro matrimonio yacían esparcidos a mi alrededor. La habitación se sentía más fría, incluso hostil, como si las propias paredes retrocedieran por la tensión que se había filtrado por sus poros. Me quedé inmóvil, el silencio ahora interrumpido solo por los latidos erráticos de mi corazón, tratando de reconstruir la secuencia de eventos que condujeron a este abismo. La fragancia extraña que permanecía en él era un testimonio tangible de los cambios que estaba experimentando, cambios que no tenían nada que ver conmigo. El tono de llamada desconocido, el aroma y ahora su tono sorprendentemente tierno en el teléfono, todas las señales apuntaban a que alguien más entraba en escena, alguien que podía evocar una gentileza en Jack que hacía tiempo que se había evaporado hacia mí. Mientras estos pensamientos pasaban por mi mente, la puerta se abrió con un crujido discordante. La silueta de Jack llenaba la entrada, su presencia dominaba el pequeño espacio. El aire cambió cuando entró, trayendo consigo el aroma que ahora se sentía como una intrusión. Linda, comenzó, con la voz firme y desprovista de la calidez habitual que alguna vez tuvo para mí. Sé que esto es difícil, pero es lo mejor. Creo que está claro que nuestros caminos han divergido demasiado como para reconciliarnos. Tragué saliva con fuerza, mi voz apenas susurró cuando respondí, Jack, ¿hay alguien más? Mi corazón se aceleró, temiendo la respuesta pero necesitando la verdad. Por un momento, la fachada de Jack vaciló, sus ojos parpadearon con algo parecido a la culpa. Suspiró, una exhalación larga y cansada que parecía llevar el peso de verdades tácitas. No se trata solo de otra persona, Linda. Se trata de mí queriendo una vida diferente, una que pensé que podría tener contigo, pero ahora me doy cuenta de que no puedo. La honestidad en su voz era un consuelo frío. Estaba claro que se iba, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Él ya se había separado, había pasado a lo que fuera y a quien fuera que lo esperaba, dejándome a mí lidiando con las secuelas. Jack, reuní la fuerza para decir su nombre, tratando de arraigarme en la realidad de esta confrontación. Si vas a irte, necesito saberlo todo. ¿Quién es ella? Jack hizo una pausa, sus ojos entrelazados con los míos.
Hubo una vacilación, una consideración final quizás de si divulgar todo el alcance de sus acciones. Finalmente, habló: sí, hay alguien más. Pero no es por eso que estoy haciendo esto. Simplemente me hizo darme cuenta de lo que he estado sintiendo durante mucho tiempo. La habitación se sentía más pequeña, las paredes se acercaban cada vez más a medida que la verdad se hundía. El hombre que había amado, la vida que habíamos construido, todo se estaba desmoronando ante mí. Pero con este desenlace vino una extraña sensación de claridad. El camino a seguir estaría plagado de desafíos, pero también sería mío darle forma. En ese momento, en medio del dolor y la traición, una chispa de determinación se encendió dentro de mí. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos, ya no como un complemento de los deseos de otra persona, sino como el arquitecto de mi propio futuro. Pudimos descubrir más de lo que inicialmente me había preparado. La señora Robinson expuso metódicamente la línea de tiempo de las indiscreciones de Jack, mostrando no solo un lapso de juicio, sino una serie calculada de acciones que comenzaron poco después de que él supiera por primera vez sobre su posible herencia. Como puede ver, habló la señora Robinson con un tono de desapego profesional, sus ojos escaneando los documentos esparcidos por su escritorio. El comienzo de su relación con Jennifer se corresponde estrechamente con su descubrimiento de los detalles de la herencia. Probablemente no sea una coincidencia. Asentí, absorbiendo cada palabra mientras pintaba una imagen más clara de traición. La comprensión de que los motivos de Jack podrían haber sido influenciados por ganancias financieras en lugar de una mera deriva emocional agudizó el aguijón de la traición. No eran solo nuestros votos matrimoniales los que había ignorado, sino la totalidad de nuestra vida compartida, reduciendo nuestras décadas juntos a meras transacciones. Entiendo que esto es difícil, Linda, continuó la señora Robinson, su voz se suavizó un poco mientras me miraba con ojos empáticos. Pero esta información es crucial para su caso. Sí, Jack es. Planeando aprovechar la herencia para facilitar su nueva vida con Jennifer, podemos impugnar los términos en función de sus acciones. No se trata solo del dinero, se trata de garantizar que reciba una compensación por los años de asociación que contribuyeron a su situación financiera actual. Sentí una mezcla de alivio y tristeza abrumadora. Alivio por tener a mi lado a alguien tan capaz como la señora Robinson y tristeza por el hecho innegable de que mi matrimonio se había reducido a estrategias legales y posibles batallas judiciales. Gracias, señora Robinson, logré decir, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Aprecio tu minuciosidad. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? La señora Robinson describió una estrategia que implicaba reunir más pruebas de la infidelidad de Jack y su momento en relación con su conocimiento de la herencia. Ella sugirió que preparáramos declaraciones juradas y recopiláramos registros financieros que pudieran demostrar cuán entrelazadas habían estado nuestras vidas y finanzas. El objetivo era demostrar que mis contribuciones a lo largo de los años fueron fundamentales para mantener el estilo de vida que Jack intentaba reclamar únicamente. En cuanto al documento que Jack quiere que firmes, agregó, con tono firme, no firmes nada hasta que lo hayamos revisado juntos. Es crucial que entendamos cada cláusula e implicación. Podría ser un intento de eludir los reclamos legítimos que tiene. Su consejo sonaba como los encantamientos protectores de un guerrero experimentado, armándome contra las posibles maniobras legales de un hombre que ya no reconocía. El hombre que había prometido honrarme y apreciarme había elegido un camino que lo alejó de esos votos, y ahora, armado con la experiencia de la señora Robinson, me estaba preparando para recuperar mi sentido de agencia y asegurarme de que mi futuro estuviera seguro. Pasamos la siguiente hora discutiendo los matices legales y preparando un plan de acción detallado. Al salir de su oficina, sentí una mezcla inusual de anticipación y empoderamiento. El camino por delante estaba indudablemente plagado de desafíos emocionales y legales, pero ya no lo navegaba solo. La presencia de la señora Robinson ofrecía una sensación tangible de seguridad, un recordatorio de que, si bien el panorama de mi vida había cambiado drásticamente, yo no estaba indefensa.
Sofía me recibió afuera, con los ojos llenos de preguntas tácitas y preocupación. ¿Cómo te fue, mamá?, ella preguntó mientras caminábamos hacia el auto. Salió tan bien como pudo, respondí, apretando su mano. Estoy aprendiendo a pelear de una manera que nunca supe que podría. Sofía sintió con la cabeza, con una expresión decidida que reflejaba la mía. Juntos, estábamos entrando en una batalla que ninguno de los dos había elegido, pero estábamos decididos a llevarla a cabo, fortalecidos por la verdad y una nueva determinación. La tensión en la mesa era palpable. Sopesé cuidadosamente mis próximas palabras, sabiendo que podrían alterar drásticamente el curso de nuestra conversación. No se trata solo de la herencia, Jack. Hay más cosas que necesitas saber, dije, manteniendo su mirada fija. Se movió incómodamente en su asiento, un destello de incertidumbre cruzó su fachada de confianza. ¿Más? ¿Qué podría ser más importante en este momento? El tono de Jack era incrédulo, pero detecté un indicio de curiosidad. Jennifer, que había estado observando en silencio, ahora miraba entre nosotros con una expresión de cauteloso interés. Respiré hondo, recogiendo mis pensamientos. Se trata de Linda, comencé, observando cualquier cambio en su reacción. Sus ojos se entrecerraron un poco y supe que había tocado un nervio. He descubierto algo significativo que podría cambiar tu perspectiva sobre las cosas. Jack se inclinó hacia adelante, su interés ahora se despertó por completo. ¿Qué hay de Linda? ¿Qué descubriste? Hice una pausa por un momento, eligiendo mis palabras con cuidado. Parece que Linda nos ha estado ocultando secretos a los dos. Secretos que podrían afectar mucho de lo que estamos discutiendo hoy. Pude ver la mente de Jack acelerándose, tratando de reconstruir las implicaciones. ¿Y cuáles podrían ser estos secretos? Jennifer intervino, su voz teñida con una mezcla de escepticismo y preocupación. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del café, provocando una breve distracción cuando entraron una pareja, trayendo consigo una ráfaga de aire otoñal. Esperé a que se sentaran antes de continuar. No es solo una simple aventura o una aventura pasajera. Las acciones de Linda están vinculadas a manipulaciones más profundas que afectan no solo a sus relaciones personales sino posiblemente también a las profesionales. El comportamiento de Jack cambió de uno de despido a uno de alarma. ¿Está sugiriendo que ella está involucrada en algo ilegal?, preguntó, su voz se redujo a un susurro. Todavía no estoy seguro de toda la extensión, admití. Pero por lo que he reunido, es lo suficientemente grande como para que debamos tener mucho cuidado con la forma en que manejamos esta información. Jennifer miró a Jack, su aplomo anterior reemplazado por preocupación. Jack, tal vez deberíamos escucharla. Si esto es cierto, también podría afectarte a ti. Asintió lentamente, su arrogancia habitual desapareciendo bajo el peso de la revelación. Está bien, cuéntamelo todo. ¿Qué sabes exactamente? Describí la información que había descubierto, observando cómo la expresión de Jack pasaba de la incredulidad a la conmoción. Estaba claro que las implicaciones de las acciones de Linda comenzaban a calar, y con ellas, la comprensión de que nuestro divorcio estaba a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande. Mientras hablaba, supe que esta conversación era solo el comienzo de un complejo desenlace que probablemente cambiaría todas nuestras vidas. Puso su sello en el documento. El sonido del sello golpeando el papel resonó ligeramente en el tranquilo café. Sentí una sensación de finalidad mientras veía secarse la tinta, simbolizando el final de nuestro pasado compartido y el comienzo de mi nuevo comienzo. Está bien, tendrás tus 330,000, dijo Jack, con la voz firme pero las manos delatando un ligero temblor. Y la casa, como prometimos. Miró a Jennifer, quien asintió con la cabeza. Estaba claro que ella desempeñaba un papel importante en su toma de decisiones ahora. Jennifer se volvió hacia mí, su expresión se suavizó un poco. Espero que esto resuelva las cosas de una manera que permita a todos seguir adelante, dijo, con un tono sorprendentemente genuino.
Sé que esto no es fácil, pero quizás sea lo mejor. La miré, reconociendo sus palabras con una leve inclinación de cabeza. Estaba lista para dejar todo atrás, incluida la amargura y los años de estar infravalorada. Gracias, Jennifer. Creo que este es el mejor curso para todos nosotros, respondí, con la voz tranquila y desprovista de la emoción que había estado girando dentro de mí momentos antes. Mientras Jack firmaba el documento de cambio de título de propiedad, la señora Robinson, que había estado observando en silencio, me dio una sonrisa alentadora. Ella había sido fundamental para garantizar que todos los aspectos legales estuvieran completamente preparados y notariados. Todo parece estar en orden, señora Robinson, le dije, dirigiéndome a ella con un tono respetuoso. Sí, lo hace, respondió, su voz reflejando una mezcla de alivio y satisfacción profesional. Una vez que esto se presente, todo será oficial. Serás libre de comenzar de nuevo. Con el papeleo completo, reuní los documentos cuidadosamente. Sentí que el peso de los años se levantaba ligeramente con cada paso que daba de la mesa. Dándome la vuelta por un momento, vi a Jack y Jennifer entablar una conversación tranquila, ya avanzando. Me dolió, pero también me liberó. Salí del café al aire fresco, el sonido de la ciudad zumbando a mi alrededor. Se sentía como despertar de un sueño largo y perturbado. El futuro era incierto y, sin embargo, prometía algo completamente mío que moldear. Mientras caminaba por la calle, mis pensamientos se centraron en los próximos capítulos de mi vida. Los desafíos de comenzar de nuevo fueron desalentadores, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí equipada para enfrentarlos de frente, con un renovado sentido de mí misma y una visión clara de lo que quería. Una vida definida no por mi pasado, sino por mis propias aspiraciones y sueños. Mantuve un tono sereno, consciente de la influencia emocional que tenía ahora. Sophie ha seguido adelante con su vida, Jack. Tal como lo he hecho yo. Tampoco es necesario que te pongas en contacto con ella. La voz de Jack era frenética en el otro extremo, un marcado contraste con la risa confiada que había dejado atrás en el café. Pero necesito hablar con ella. Es importante. Por favor, Linda. Suspiré, una mezcla de lástima y resolución hinchándose dentro de mí. Jack, sea lo que sea que estés pensando hacer o decir ahora, es demasiado tarde. Sophie está comenzando un nuevo capítulo, lejos de todo el desastre que dejamos atrás. Ella es feliz, y eso es lo que importa. Su silencio decía mucho. Casi podía imaginarlo, teléfono en mano, dándose cuenta de la realidad de su aislamiento. No era mi deseo ser cruel, pero había que establecer límites, por el bien de todos. Deberías concentrarte en tu propio camino, Jack. Ya no somos parte de la vida del otro. Y eso incluye a Sophie. Ella dejó clara su postura cuando decidió apoyarme en todo. La línea crujió con su respiración pesada, un sonido que alguna vez me habría despertado simpatía. Ya no. Planeaste esto todo el tiempo, ¿verdad? Su voz era acusatoria, pero había una pizca de admiración. No todo, admití sinceramente. Pero hice planes para mi propio futuro, uno que no incluya ser subestimado o tratado injustamente. Te sugiero que hagas lo mismo. Mientras me preparaba para colgar, un tono más suave y vulnerable se coló en la voz de Jack. Linda, yo. Adiós. Jack. Lo corté, no por despecho, sino por necesidad. Terminé la llamada y apagué mi teléfono, un gesto simbólico de cerrar ese capítulo de mi vida. De pie en el nuevo apartamento que había asegurado cerca de Sophie, miré hacia el pequeño y tranquilo jardín de abajo. Mi nueva vida era modesta, libre de la opulencia o el engaño de mi existencia anterior. Fue mío, verdaderamente mío, elaborado a partir de decisiones tomadas con fortaleza en lugar de desesperación. Sophie pasaba a menudo, su presencia era un bálsamo para las heridas del pasado. Su esposo también demostró ser un aliado amable y comprensivo. Juntos,
Construimos una nueva dinámica familiar, arraigada en el respeto y el apoyo mutuos. Mientras los miraba desde mi ventana, riendo juntos en el jardín, una paz profunda y satisfactoria se apoderó de mí. La risa de mi pasado, una vez dolorosa y burlona, ahora fue reemplazada por alegría genuina. Había tomado las decisiones correctas, no solo para mí, sino para todos nosotros. Escuché la voz de Jack Crowther a través del teléfono, su desesperación ahora palpable. Su situación había ido mucho más allá de lo que había anticipado, un marcado contraste con el hombre que se había reído con tanta confianza no hace mucho. Jack, estás olvidando los años de abandono y la forma en que me trataste, respondí, con la voz firme a pesar del peso emocional de su súplica. Tomaste tus decisiones en función de lo que pensabas que eran beneficios financieros, no en nuestra relación. Hizo una pausa, el silencio en el otro extremo pesado. Pero Linda, estaba equivocado. ¿No puedes ver eso? Aprendí la lección. Estoy realmente en problemas aquí. Ya veo eso, Jack. Pero volver a mí porque tus planes con Jennifer fracasaron no es una solución. Es otro intento de usar a alguien para tu propio beneficio. No has cambiado, solo estás en una situación desesperada. Su respiración se hizo más pesada, y casi podía escuchar su mente trabajando, luchando por algún tipo de influencia o argumento que pudiera influir en mí. Linda, por favor. No tengo a dónde acudir. Estos coleccionistas son implacables. Necesito ayuda. Jack, dije con la voz más firme, necesitas enfrentar estas consecuencias por tu cuenta. Elegiste este camino cuando decidiste pasar por alto detalles importantes por el bien de lo que pensabas que era una ganancia rápida. Es hora de que asuma la responsabilidad de sus acciones, no solo por las deudas, sino por cómo ha tratado a las personas que lo rodean. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué teníamos? Presionó, su voz teñida de una mezcla de nostalgia y manipulación. ¿Qué habíamos terminado cuando decidiste terminarlo en el café, recuerdas? Te reíste, Jack. Pensaste que lo tenías todo resuelto. Ahora, me estoy enfocando en reconstruir mi vida, algo que te sugiero que comiences a hacer también. Podía escucharlo suspirar, la pelea parecía agotarse. Supongo que se me venía eso. Tienes razón, Linda. Hice mi cama. Yo solo. Pensé que tal vez. No hay atajos, Jack, interrumpí antes de que pudiera continuar. Necesitas lidiar con tus problemas sin arrastrar a otros contigo. No es justo para nadie. Mientras me preparaba para colgar, un último pensamiento me golpeó. Jack, recuerda esto, no se trata solo de administrar deudas o salvar lo que queda. Se trata de integridad y de las decisiones que tomes de aquí en adelante. Piensa en el tipo de persona que quieres ser, no solo en el tipo de desastre del que quieres escapar. Al terminar la llamada, dejé el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Fue un recordatorio conmovedor del pasado, pero también una reafirmación de mi decisión de seguir adelante. Afuera, el mundo continuaba, indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban dentro de su vasto tapiz. Tenía que recorrer mi propio camino, lleno de potencial y promesas, lejos del caos que Jack había elegido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en control de mi propio destino. Mientras continuaba mi conversación con Jack, mis pensamientos eran claros y mi resolución firme. Jack, nuestros caminos han divergido significativamente, comencé, con mi voz tranquila pero asertiva. Tú tienes tu viaje para navegar, y yo tengo el mío. Es importante que ambos enfrentemos nuestros desafíos de manera independiente. El silencio de Jack en el otro extremo se sintió pesado, cargado de realización y arrepentimiento. Después de un momento, obtuvo una respuesta débil. Lo entiendo, Linda. Supongo que esperaba, pero tienes razón. Tú has seguido adelante y yo necesito hacer lo mismo. Exactamente, Jack, afirmé. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de sus propias vidas.
Es la única forma en que realmente podemos crecer y encontrar la paz. Al finalizar la llamada, sentí una profunda sensación de cierre. La finalidad de esa conversación marcó no solo el final de nuestra conexión, sino también una reafirmación de mi propio viaje hacia la curación y la felicidad. Después de colgar, me recosté y solté un largo suspiro contemplativo. El sol se estaba poniendo afuera, proyectando un cálido resplandor a través de la ventana de mi sala de estar, iluminando la nueva vida que había construido cuidadosamente. Mi mirada se desvió hacia el acogedor rincón donde mis suministros de pintura estaban prolijamente dispuestos. El arte se había convertido en una parte importante de mi vida en Chicago, una ciudad vibrante de cultura y creatividad. En ese momento, Michael, la persona maravillosa que había conocido en una clase de pintura local, entró. Su presencia fue un recordatorio reconfortante de la nueva vida que había elegido. ¿Qué tal esa caminata que mencionaste antes? La noche es perfecta, sugirió, con una cálida sonrisa extendiéndose por su rostro. Le devolví la sonrisa, sintiendo una oleada de gratitud por el momento presente y las simples alegrías que ofrecía. Eso suena maravilloso, respondí, agarrando mi abrigo. Caminando junto a Michael, sentí una sensación de compañerismo que fue tanto edificante como fundamental. Mientras paseábamos por el parque cercano, el ambiente sereno y la charla informal entre nosotros contrastaban marcadamente con la confusión de mi pasado. El parque era pacífico, con el suave susurro de las hojas y la risa distante de los niños jugando. Fueron momentos como estos los que aprecié, simples, hermosos y muy alejados de las complejidades de mi vida anterior. Mientras caminábamos, Michael compartió historias de su época y yo escuché atentamente, apreciando la normalidad de esta nueva relación. No hubo drama, ni motivos ocultos, solo respeto mutuo y disfrute de la compañía del otro. Reflexionando sobre la conversación anterior del día con Jack, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La libertad y la paz que ahora disfrutaba eran producto de mis propias decisiones, del coraje que había reunido para remodelar mi vida de acuerdo con mis valores y necesidades. El camino no había sido fácil, pero valió la pena cada paso. De cara al futuro, sabía que habría desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Con el apoyo de personas como Michael y el crecimiento personal que había logrado, me sentí lista para aceptar todo lo que se me presentara, disfrutando cada día con el corazón lleno de gratitud y los ojos abiertos a la belleza del mundo que me rodeaba.